entrevista como si Me fuera. encanta, me encanta. Y- Yo le hice una vez a Lorito, una como si fuera para hacer eso. Gui, yo diría que te pongas un poquito más para allá para, ya, sí, Ahí está bien. para que entre en el cuadro. Sí, perfecto. Buenísimo. Ok. ¿Sí? Ok. Rodando. Rodando. Bueno, Munir, muchísimas gracias por todo. Por General, favor, si ya. me habéis pagado muy generosamente. Claro. Sí, sí. No, primero te quería preguntar, después hacemos una pequeña presentación y la ponemos. Pero no, te quería preguntar por tu relación con China. Porque nuestro canal que estamos haciendo entrevistas es sobre eso, sobre China y la relación que tenemos los hispanoparlantes con China. Y bueno, vos hablas chino, traducís chino, has vivido en China. Entonces preguntarte cómo empezó esa relación, por qué esa curiosidad específica con China. Pues mira, yo te diría que es totalmente arbitraria. Es decir, yo hice un máster en estudios latinoamericanos en Granada y ahí tenía una compañera que es traductora al chino, que se llama Xuan Lo. Y ella un día me dijo que le iba a enseñar unas palabras, algo muy básico de chino, a otra compañera chilena que teníamos en el máster, Jimena, y que íbamos a ir a su casa, que iban a ir a su casa, que si me apetecía apuntarme. Y yo no tenía nada que hacer esa tarde y dije, vale. Y aprendimos, me acuerdo que aprendimos a decir Watcher Huo, o sea, como hotpot. Pero no sé por qué hubo algo ahí que me fascinó y ya me puse a estudiar por mi cuenta. Como me acuerdo que unas semanas después fui a Ley y le dije, oye, mira, he aprendido esto. Wow, ¿dónde has aprendido eso? Y entonces me empezó a ayudar un poco más, luego dimos clase. Y luego ya, después de terminar el doctorado, en España no tenía ninguna salida laboral digna y decidí venirme aquí a Pekín, bueno, primero me invitaron a Nanjing, a una residencia literaria, y estuve la última semana en Pekín. ¿En Nanjing tuviste como 2 meses, 3 Un meses? mes. Un mes. Y luego una semana en Pekín, y no sé qué me pasó con Pekín, que me gustó mucho, porque es una ciudad prácticamente hostil, inhóspita, fría, caliente, pero algo me gustó y hacía mucho frío en esa época. Y ya pues busqué trabajo aquí en la Universidad de Pekín. Sí. Igual lo que llamamos arbitrario siempre, bueno, no sé, pero siempre le acabamos buscando lo que en literatura sería destino, ¿no? Claro, algo buscabas. Sí. De hecho, con mi compañero Álvaro Lorite en la carrera teníamos que elegir una segunda lengua y yo hice japonés. Ahora el chino no me interesaba nada en esa época. Y eso te iba a preguntar, bueno, porque él también estudió chino, fue como pero bueno, eso Sí, es muy raro. Y después que viniste acá y viviste durante la pandemia trabajando en Beida, en la universidad más importante de acá, y después decidiste volver. Sí. ¿Y por qué decidiste volver? ¿Qué querías cuando viniste de nuevo aquí? Claro, yo creo que eso... Es decir, este año, el año pasado. Sí. Yo creo que me pasó lo que le pasa a mi padre y le pasa a cualquier persona que emigra, ¿no? Que acabas sintiendo que no eres de ninguna parte, ¿no? Que estás, yo estoy en Granada, he hecho de menos Buenos Aires, he hecho de menos Pekín, es como una canción argelina que se llama Ya Raya, que habla de eso. Ah, mira. Y algo, o sea, yo quería volver a Pekín y aparte también creo que todos estamos en un momento como de incertidumbre económica bastante fuerte. Como, bueno, ahí tengo un salario digno, puedo ahorrar algo. Sí. Tenía como el sueño de comprarme un sitio donde vivir en algún momento, un pisito en alguna parte. Y fue un poco por eso y porque, bueno, y cuando me vaya de aquí voy a extrañar China otra vez. Sí. Vos has tomado muchas decisiones, no lo hablamos tan así directamente, que igual fueron muy valientes y que fueron para mí siempre que vos tenías un foco que era que querías ser escritor. Por ejemplo, en algún momento terminaste el doctorado, podrías haber hecho una carrera académica tradicional, es decir, papers, profesor, y como que saliste de ahí. Sí. No sé, escribiste El árbol viene, que tuvo mucho éxito, decidiste cambiar de estilo con la siguiente... al revés. Cosas vivas, que tuvo mucho éxito, que era una novela más tradicional, decidiste hacer una novela casi de ciencia ficción, que está genial, está buenísima, pero te saliste de una comodidad. Sí. Y varias veces te vi eso y como que era el objetivo era ser escritor, y después en esta ocasión te podrías haber quedado trabajando en el trabajo que tenías ahora en CCTV, que era bastante tranquilo, tenías buen salario y
y creo que también siempre tu brújula fue lo de ser escritor. No sé, o sea, yo creo que... o sea, si uno es escritor lo va a ser. O sea, evidentemente ser escritor implica unas condiciones materiales, pero creo que tiene más que ver con la formación, con haber tenido acceso a una biblioteca, una biblioteca materna o una biblioteca pública o las opciones que sean, ¿no? Pero una vez ya estás en el camino ya es casi difícil. Sí, no sé. Yo la conclusión más lógica que puedo sacar es que soy un espía chino. Sí. Entonces voy huyendo cuando me descubren. Claro, y ahora vas a espiar a España. Claro, ya se me ha pasado la orden de búsqueda y captura caducado y me vuelvo para allá. Sí, eso no. Sí. Carmen Sandiego. Claro. Y que decías de la Universidad de Estudios Latinoamericanos. Otra cosa, sos súper argentinófilo, no sé cómo se dice, desde ya que hiciste tu tesis doctoral sobre Borges y que siempre... ¿Y qué encontraste en la literatura argentina que te llamó tanto la atención de todas las literaturas que conoces y todo, que te ha llamado especialmente la atención, creo? Pues no lo sé, pero... O sea, en la literatura latinoamericana sí encontré como a los 16 años como algo que me permitía salir de una literatura que yo veía como muy estanca y muy pesada, pesada en el sentido de que cargaba el peso de una tradición insoportable, que era la literatura española, que me hacían leer en el instituto, que me parecía insoportable. Y ahí me acuerdo que le hice un año de soledad y me voló la cabeza, como, se puede hacer esto con nuestro idioma, ¿no? Y después la literatura argentina yo creo que tiene algo que tiene que ver con lo que escribe Borges en El escritor argentino de la tradición. Como un lugar descentrado que es súper interesante. O sea, que produce... O sea, de hecho yo creo que no hay una nación que se pregunte más sobre su identidad que la argentina. O sea, es como una pregunta constante todo el tiempo. La española también, ¿no? Yo creo que la española debería preguntarse mucho más de lo que se pregunta. Sí. Sí. O sea, quizá si piensas en otras naciones dentro del Estado español, sí que está esa pregunta, ¿no? Sí. Pero la literatura española, lo que llamaríamos literatura española, yo creo que no se hace tanto esa pregunta. Y la literatura argentina se la hace constantemente y creo que eso es muy productivo literariamente, más allá de que yo creo que las dos grandes preguntas de la literatura argentina son por la identidad y a cuánto está el peso hoy. Sí. Una más difícil, creo que la otra más difícil, porque es que ¿A cuánto está el dólar? está relacionado, claro. Sí, está relacionado. Está relacionado. Sí, hay como una especie de desequilibrio, claro, como una incomodidad. Sí, ahora cuando me dicen que China está en crisis, yo digo, pero ¿cómo? Si no saben lo que es una crisis, no... Sí. Y bueno, recién cuando decías, cuando uno es escritor lo va a hacer de todas formas, es lo que decía Borges, que si uno es argentino lo va a hacer de todas formas, no hace falta que escriban sobre caballos y es una cosas. Fatalidad, ¿no? Claro, una fatalidad. No, una cosa que quiero decir, Sofi, si me puede avisar cuando sean las dos, porque Munir se tiene que ir, solamente eso, porque si no, se nos va a pasar y no lo sé. Claro, lo que decía Borges tiene una frase genial en el escritor argentino, es que no me acuerdo muy bien, pero dice algo así como que los delirios nacionalistas hacen como los delirios nacionalistas latinoamericanos son el mayor placer de los intelectuales europeos, ¿no? Sí, y después que es la idea de ser nacionalista es una idea de naciones de Europa. Claro, eso. Sí, que no hay nada más europeo que querer ser argentino. Sí. Ahora, es muy curioso, me acordaba un escritor que creo que no tiene nada que ver con vos, Javier Cercas, le hicimos una pequeña entrevista hace, 8 años cuando presentó un libro acá, y hablaba de literatura latinoamericana, y dijo exactamente lo mismo que decís vos. Dijo que él sentía que la literatura española era muy pesada y que se encontró... pero yo creo que él se refería a, más obviamente a García Márquez, pero Cortázar, y vos me parece con escritores más contemporáneos de América Latina y Argentina. Sí. Igual para mí hay que tener mucho cuidado con no caer en cierto exotismo con eso, ¿no? Eso sí. Porque, y de hecho creo que eso es lo mejor que le ha pasado a la literatura que se escribe en el Estado español, es que creo que alguna gente joven ya está mirando a Latinoamérica
sin paternalismo Sí, y sin una visión extractivista, porque claro, o sea, ponerle un piso a García Márquez en Barcelona claro, no es que sea una horizontalidad, claro. te estás comprando un escritor. Sí, sí, sí. Y creo que ahora hay una mirada más horizontal, como ya, primero, desmentir esta idea de España o el Estado español y Latinoamérica. No, Latinoamérica es gigante y son un montón de países con un montón de tradiciones diferentes, por no hablar de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, un montón de literaturas. Entonces, como pensar la literatura española como una pieza más de ese puzzle, al mismo nivel que todas las demás, me parece que es súper liberador también. Sí, Y de repente ver gente que podemos decir que está influida por escritoras y escritores latinoamericanos contemporáneos, es genial. O sea, ver que, yo que sé, que para mí en Laila Martínez hay bastante del camino que han abierto Samantha Schweblin o Mariana Enríquez. En Andrea Abreu se puede ver a Fernando Melchor. En mi literatura se puede ver a Tomás Downey. Y me parece que eso es súper sano. sí, 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 sí. Eso, desde ya que yo también lo siento, a veces en la música también, pero, o sea, con China no está pasando eso, por ejemplo. Cada vez más se traducen autores chinos, pero falta, obviamente, la relación, obviamente no es... Sí, ahí el trabajo que estás haciendo tú es espectacular. No, el trabajo que estás haciendo tú No, bueno. traduciendo, Sí, pero... que estamos haciendo claro, lo que elaboramos esto es cierto, pero eso te quería decir, ¿cómo lo ves al estado de la relación a través de la literatura entre China y América Latina, los autores que se están publicando, que vos vas descubriendo cuando vivís aquí? Sí. Yo he hablado con escritores de aquí y tú les preguntas... Ni siquiera hace falta preguntarles por la literatura en castellano. Sí. Es quiénes son tus escritores Sí, de cabecera, ¿no? Y un García Márquez va a caer. sí, O sea, sí, pero... Y que luego se Borges, podría decir, Bolaño. bueno, Borges, Bolaño, luego se puede decir, bueno, es medio obvio, lo que quieras. Busca alguien que escriba en castellano Sí, y que le digas tus influencias y te vaya a decir un escritor chino. Es imposible. O sea, ni uno prácticamente. claro. Que le preguntes por escritores chinos y sepa el nombre de alguno. Sí. A lo mejor te pueden tirar un moyán, algo así, pero ya está. O sea, y sí, es súper asimétrico eso también, y yo creo que hace falta muchísimo trabajo. Es asimétrico, sí, pero también porque China, yo creo que en general está siendo una esponja que aprenden mucho y eso también de ellos. Y no solamente, o sea, cada vez las referencias son menos obvias, porque a mí me pasa también que hablando con gente, ayer le contaba a mi socio que alguien me citó y me pidió obras de Mazzotta, por ejemplo, que Claro. no es para nada obvio No, para nada. para nada obvio para decir en China que estén leyendo a Mazzotta, que no está traducido, pero que lo pedían porque lo habían visto citado en un lugar. Sí, pues estaría bien que hiciéramos el trabajo contrario. Claro. Pero, claro, eso se construye muy despacito. En las dos direcciones. Yo creo que la gente como vos, como yo, está intentando y pone una gotita. Recién comimos con una poeta y le dijimos, te vamos a pasar tal video, y ella nos pasa, y ahí estamos. Sí, de hecho, 1000 gotas hay que poner. Cada gota justamente De hecho, es muy común que... Es muy común que las personas que trabajamos en algo relacionado con literatura china, ya sea traductores, libreros, editores, aceptemos cobrar por debajo de... Sí. O sea, es súper común. Eso pasa Por todo el debajo de tiempo. cero próximamente. Sí, o sea, yo traduzco el inglés también, Sí. y cobro mejor cuando Claro. traduzco el inglés, y es mucho más fácil, digamos, Claro. o sea, es mucho más rápido, es mucho más... Y al final uno acepta peores precios en chino porque, bueno, también hay un voluntarismo ahí. Sí. Y entonces, en ese sentido, vos tendrías de literatura china algunas ideas que aconsejar, escritores. Ahí tengo dos preguntas que, bueno, esa por un lado, por ejemplo, si alguien quiere leer literatura china. Sí. Y por el otro lado decías que, por ejemplo, la literatura argentina encontraste como una pregunta por la identidad
y creo que también en general una pregunta, porque creo que sí es una literatura que siempre está preguntándose, ¿no? Claro. O decir, eso sí es cierto que está bueno, creo yo. Y en la literatura china, ¿qué encontrás en particular? Porque obviamente es una literatura que te interesa mucho, te dedicas a eso, y aparte todos los días estás escribiendo en chino, lo cual es una locura. Bueno, no te iba a decir, no tires los papeles cuando te vayas, déjalos. A mí los quiero guardar, los papeles escritos en chino. Claro, o sea, la literatura china yo creo que es innegable que hay una cosa que quizá no nos pasa tanto con la literatura argentina, que es un encuentro con el otro. Claro. O sea, quiero decir, podemos intentar rebajar eso, porque quizá debería ser lo menos interesante en literatura y nos tengo un poco de culpa, pero es interesante y de hecho creo que es una puerta de entrada. Luego ya te pueden interesar otras cosas, pero es una puerta de entrada. Luego yo creo que hay una cosa que es como que China es un aparato digestivo perfecto. Entonces muy interesante. ¿Qué significa eso? Muy interesante cómo la literatura china recibe otras literaturas. Ayer estaba hablando con alguien, no me acuerdo quién. Una amiga, Madi, que había estado en Japón. Me decía, es curioso como en Japón han mantenido mucho más sus tradiciones que en China. Me decía, qué curioso, no me parece, no habría dicho eso nunca, no está en Japón yo tampoco, pero no habría dicho eso nunca. Pero claro, pensaba, no, claro, lo que pasa es que aquí, o sea, me parece que los chinos en general, las personas chinas no son gente muy apegada a sus tradiciones y precisamente por eso las conservan, pero las deforman todo el tiempo. Las deforman todo el tiempo. Ahí también hay una clave de aprendizaje que tienen ellos, que es que no tienen angustia de las influencias, que es tomar, y eso tanto en la escritura como en otras cosas, o sea, también se ve en la tecnología. Bueno, de hecho se ve en el sistema económico. Claro. O sea, son gente que no se enamora de sus ideas, en principio, o sea, el Partido Comunista Chino, y de repente dicen, bueno, reforma y apertura. Seguimos siendo comunistas y claro, comunismo con características chinas, ¿no? Es como esa flexibilidad es bastante impresionante y en literatura produce cosas muy interesantes. Y luego, no sé, yo ahora mismo estoy fascinado con un escritor que se llama Suor, que es muy genial, escribe como unos relatos increíbles, que lo descubrí, que quería también comentarlo porque en inglés sí se está haciendo quizá más trabajo. Yo creo que en algún momento la diáspora china en países hispanohablantes empezará también a hacer esto. Y ha salido hace poco una antología que se llama Mil millas de lunas y nubes, 1000 Miles of Clouds and Moons, y es muy buena, o sea, realmente han ido a buscar, y luego también Granta le ha dedicado un nombre a China, o sea, en inglés sí que están pasando cosas, si alguien quiere buscar, ahí van a encontrar. Luego está, por supuesto, como el gran icono de la literatura china ahora mismo es Xuan Xuezhao, ¿no? Que está traducido al castellano muy poco también, en inglés sí que está bastante traducido y sé que se va a traducir más. Y bueno, a mí me parece que ha habido un uso muy instrumental de la literatura taiwanesa y hongkonesa, sin tener yo nada en contra de las literaturas, pero sobre todo la taiwanesa, que es la que conozco un poquito más, me parece muy buena y muy... Pero claro, es como... ¿Quién se publica? Pues este tipo es un disidente. Y digo, bueno, o sea, hay un uso instrumental político que sinceramente no nos permite ver otras literaturas, porque dentro de la China continental hay literaturas geniales. Sí. Y poetas. Y poetas, y una de las cosas que también son importantes también es que aprendamos a relacionarnos entre nosotros, pongamos a España todos juntos, hispanoamericanos, con China, que nos cuesta muchísimo, sin ver lo que hacen en la inglés. Vale. No, porque muchas veces, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, que nosotros proponemos un autor a una editorial china y nos dice, se ha publicado en inglés, y si le decimos que no lo tienen en cuenta. Sí, eso es increíble. ¿Y qué tiene que ver si se publicó? Porque pero eso nos pasa también a los hispanohablantes. Exactamente, es eso. Si para leer un autor chino vemos si se publicó en francés o en chino, o en inglés. No, pero es que es en inglés, o sea, yo por ejemplo te pongo el ejemplo de Cosas Vivas, se tradujo al francés bastante rápido y ahí se quedó. No hubo más traducciones, un shout out ahí para la editorial francesa y luego salió la traducción en inglés y de repente boom, italiano, alemán, un montón, estonio, un montón. Claro, eso también es algo que tenemos que inventar como nuestra propia forma de relacionarnos con China,
para por eso, descubrir los autores que a lo mejor a nosotros nos interesen más, que no tengan por qué pasar por el mercado de Estados Unidos. Otra cosa también, cuando recién decías el encuentro con el otro y la forma en que toman las influencias, es que hay otra cosa que es que realmente son otros, en el sentido que muchas veces nos pasa, inclusive a vos que hablas súper bien chino, a mí que hablo bien chino, que hablo mal chino, pero que vivo acá, que no entendemos ciertas cosas de cómo funciona Sí. este país. Y entonces muchas veces podríamos trabajar juntos. Por ejemplo, hay un montón de institutos chinos para la promoción de la literatura china, al español, y a veces ellos hacen traducciones y no nos llegan, y después estamos, o sea, no estamos trabajando tan conjuntamente con las editoriales chinas como podríamos con las editoriales chinas estatales, que quieren mandar publicar más autores chinos en español, y sí. Y bueno, y por ejemplo, tú decías que en tu literatura se podía leer a Thomas Downey, eso es cierto, o Pablo, y Borges. Rafael Pinedo. Claro, O sea, sí, y bueno, y Libertera, y bueno, y después, cuando uno agarra, por ejemplo... Schweblin o Enrique. Claro, sí. ¿Y chino, habría alguno que dirías, por ahí tomé de algún autor chino? Pues, sí, eso que has dicho antes es muy interesante, porque yo creo que a mucha gente le pasa que empieza a leer literatura china y dice, pues es muy mala. Sí. O ver pelis chinas y dice, pues el cine es muy malo. Y yo pensaba, cuando a mí me pasaba eso, yo pensaba, por ahí no estoy entendiendo algo. Sí. Es lo más Sí, probable, sí. ¿no? No es que todo sea malo, es que algo se me está escapando. Y yo creo que como no hace tanto que he empezado a leer literatura china, como ya he empezado a entender esos códigos, no hace tanto, pero por ejemplo no hace tanto que hay esa influencia, pero en el libro que sale ahora en mayo hay un cuento que ocurre aquí en Songchuan, donde estamos grabando esta entrevista, a los sinólogos, Sí. que también es el Es cuento del que más buenísimo, feliz estoy yo de Sí. mi vida. Y es una especie de reescritura loca de La muerte y la brújula, pero también es, en muy buena medida, toma muchas cosas de la nueva literatura de Tongpei, que es esta zona del noreste de China que se industrializó, luego se desindustrializó. Mucha gente de las fábricas acabó siendo taxista, y eso da lugar a historias muy interesantes que suelen mezclarse con el noir un poco, ¿no? Con la novela negra y tal. Y ese cuento intenta aportar algo a ese género, o sea, poner un granito de arena. Sí. Eso es un ejercicio súper difícil de hacer, y que creo que una de las cosas más interesantes de enfrentarse a China y a la literatura china es sacarse los prejuicios, es decir, Sí. estoy viendo algo, pero claro, a nosotros casi es imposible leer sin sus propios prejuicios. Pero por ejemplo, lo pensé, ayer estaba escuchando una entrevista a un músico argentino, Fito Páez, que estaba hablando de que sacó como una especie de ópera, ¿no? Y él decía, bueno, porque todos los pueblos son iguales, en todos los pueblos hay una plaza, al frente una iglesia, al lado la municipalidad. Y lo que pensé, claro, todos los pueblos de Argentina y de España y de lo que fue la colonia española, pero es normal que uno piense así, obviamente sí. Fito Páez sabe que en Vietnam las plazas no son así, pero quiero decir, el reflejo natural es pensar, todo es igual que el pueblo donde yo crecí. Y lo bueno de enfrentarse con China es eso, que te das cuenta, no tener el reflejo, porque decir... Muy interesante, porque Claro. hay como dos reflejos. Hay uno que es todo igual y otro que todo es radicalmente diferente. Sí. Y eso yo me he visto a mí mismo Sí. diciendo, hablando con amigos, en plan, ¿cómo es China? Y yo digo, a lo mejor me preguntan por algo concreto, en plan, yo que sé, ¿cómo son las relaciones amorosas en China? Claro. Y digo, pues al final igual. Eso. O a veces he dicho, no, es que es otro mundo. Y a veces Que las digo, dos cosas soy la son misma ciertas, persona. eso- Claro, y buscar ese equilibrio es súper difícil. Con la Sí. literatura pasa, es como Sí. que estoy leyendo, pues no estás leyendo algo radicalmente distinto, Sí. que no lo podrías leer. Claro. Tampoco estás leyendo lo que puedes leer en tus códigos, es muy difícil buscar eso. Sí. Eso es lo que es súper interesante, y también muchas veces me ha pasado también de decir, por ejemplo, charlando con Álvaro, que me gustaría algún día entrevistarlo también, diciendo, uy, mirá lo que estos bla pasó así, qué raro que son los chinos. Y él me dice, mi papá y mi mamá igual, Sí, o sea, sí, qué sé yo, sí, mi familia igual. Bueno, hace poco, ¿no? Era, Pasó que yo, hablando con Álvaro, que tiene como ese tic intelectual muy valioso, en mi opinión, de sospecha, que le dije, hoy fui a darme un masaje y llegué temprano y descubrí que los masajistas duermen dentro en las camas de masaje. Sí.
Y yo pensaba, eso no sé si pasa en el Estado español. Y me dijo, bueno, sí, las internas, ¿no? De las que cuidan a las personas mayores y tal, viven dentro de la casa. Claro, y dice, tu primer impulso es decir, no es lo mismo, pero claro, te paras un momento y dices, bueno, un poco sí. Sí. Pero es que no miremos esa realidad porque nos incomoda, pero... Eso pasa, me ha pasado muchísimas veces que eso de pensar, mira, y te pones a ver y te das cuenta que vos también era lo mismo, y quizás no estamos viendo cosas nuestras, o quizás... Yo estoy seguro, porque además aquí pasa que es muy raro como encontrar trabajo o organizar algo, ¿no? Claro. Porque siempre, no, me han dejado de responder, y uno lo piensa y, no, es que aquí todo se mueve por Quansi, ¿no? Por Sí. contactos. Claro, tú vienes del Estado español donde tienes contactos. Claro. Habría que ver Sí. si llegaras a Madrid o a Barcelona o a donde sea sin hablar el idioma, empezando a aprender, Sí. y quieres organizar algo, pues seguramente saldrías diciendo, están locos esta gente, claro, Sí. no te están respondiendo porque las cosas se mueven por contactos. Exactamente, eso es bueno, son de las cosas tan interesantes de China. Igual una cosa, Sí, estamos hablando de la influencia de la literatura china contemporánea, porque claro. yo, por ejemplo, hace poco Ezequiel Zeidenberg, un traductor que a mí me gusta mucho, sacó una traducción del Tao Te Ching. Hace poco entrevisté a Pablo Cachajian y me contaba cómo le ha influido mucho en los cuentos de Chuangzi, por ejemplo, ¿no? Claro. Y de ahí puedes tirar la literatura clásica china, Sí. sí, además está en Nietzsche, está en Schopenhauer, o sea, sí ha influido en Occidente. Eso, y en Borges también, sí, cierto, sí. Exacto, Sí. de hecho, bueno, no sé por qué he dicho La muerte y la bruja, era el jardín de senderos que se bifurcan. Sí. El jardín de senderos que se bifurcan, yo hace poco leí una interpretación brillante de Rosario Hubert, hablando de cómo es un comentario sobre la relación entre China y Occidente. Uy, la voy a Me buscar. pareció súper Voy a buscar, interesante. mira, sí. Y nos tenemos que ir, vos te vas mañana, te volvés a Pekín, a Madrid. Bueno, no, todavía no, pero bueno, Sí. sí. Ah, claro, sí. Me voy de viaje. Te vas de viaje y de ahí te volvés a España. Así que bueno, muchas gracias y ojalá que vuelvas pronto en China, y si nos vemos en España, nos vemos en Kunming, ya vamos a ver. Yo espero volver. Muchas gracias, Julio. Gracias a ti. Gracias. Bueno, ¿Ya son las dos? sí, Sí. Ah, me ya ha son volado. Sí. Yo también, en un momento me rayé un poco pensando, uy, si se